Ahora vamos a hablar un poco sobre la regla de fases de Gibbs, que nos permite determinar el número de variables con las que podemos definir completamente un sistema, es decir, el número de grados de libertad de nuestro sistema. En este caso, vemos que el número de grados de libertad es igual a 2 menos pi más n, donde f es el número de grados de libertad, pi es el número de fases del sistema, n el número de especies químicas del sistema. Este 2 está relacionado con la presión y la temperatura del sistema, que como ya sabemos son variables sumamente importantes. Veamos un ejemplo. Para el caso de agua pura destilada en un tanque de almacenamiento, como pueden ver tenemos una sola fase, una sola sustancia. La regla de fases de Gibbs nos dice que 2 menos pi más n es igual a el número de grados de libertad. Entonces sería 2 menos el número de fases, que es 1, más el número de sustancias, que sería 1, nos daría 2. Estas dos variables serían la temperatura y la presión. Pues como vemos es un tanque, significa que puede ser un líquido, no, será un líquido subenfriado, pero no sabemos qué tan subenfriado. Necesitamos especificar la temperatura y la presión para saber qué tan lejos está de la saturación. Veamos otro ejemplo. Mm, Sigamos con agua. Para una misma sustancia, es decir, mantener constante el número de especies químicas, pero vamos a variar el número de fases. En este caso, agua hirviendo en un calentador. El agua hirviendo está en equilibrio con el vapor, que serían agua saturada y vapor saturado. O sea, tenemos dos fases. ¿Sigue siendo una sola sustancia? Pues el agua, aplicando nuevamente la regla de fases de Gibbs. Entonces 2 menos pi más n, o sea, 2 menos dos fases más una sustancia, nos da un grado de libertad. ¿Qué tiene de diferente al caso anterior? Como sabemos, en el equilibrio, la presión y la temperatura no son independientes. Las relacionamos con ecuaciones como Antoine o Wagner. Es decir que sabiendo una sola, la temperatura o la presión, puedo estimar la otra. Y ya con esas dos puedo determinar las otras propiedades. Ahora variemos el número de sustancias. Por ejemplo, una mezcla de etanol y agua en una torre de destilación. Desde luego, se estaría purificando el etanol, es decir, estaría evaporando selectivamente uno de los dos. O sea que tenemos en equilibrio un líquido saturado con un vapor saturado, dos fases. Asimismo, decimos que tenemos un sistema binario etanol-agua, es decir, N es igual a 2, dos especies químicas. La regla de fases de Gibbs nos dirá que temperatura y presión menos dos fases más dos especies químicas es 2. ¿Por qué en este caso dije temperatura y presión? Vemos que el 2 es un constante, es una constante. Y al principio comenté que estaba relacionado con la temperatura y presión. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, la temperatura y la presión siempre serán de las variables que se definirán primero. Solo en casos donde ya no se pueda o donde sean una incógnita, se trabajará con otras variables. Son casos particulares que podríamos trabajar más adelante. 2 nuevamente. Como está en equilibrio, nuevamente serán la temperatura y la presión no podrán ser independientes. Así que en este caso podríamos trabajar con temperatura y composición, ya que a una temperatura dada y una composición dada, es decir, una fracción de etanol, la presión en el equilibrio queda totalmente definida. Continuemos con el caso del etanol agua y veamos un último ejemplo. Esta vez es la misma mezcla etanol-agua, pero esta vez está en un tanque de almacenamiento. Es decir, ya no tenemos dos fases, solo tenemos una fase. Como el primer ejemplo, sería el equivalente a un líquido comprimido. Tenemos una fase, dos especies químicas, tenemos las mismas dos variables de siempre, temperatura y presión, dos
Bueno, aquí hay un... encontramos un pequeño error aquí en el orden de los números. Nuevamente continuemos. Teníamos las dos mismas variables de siempre, temperatura y presión, una sola fase y dos componentes, lo que nos daría 3 grados de libertad. Esto es análogo al primer caso que vimos hace un rato, donde definiríamos presión y temperatura. Sin embargo, al ser una mezcla, también deberíamos especificar una composición. Muchas gracias por su atención.